Xabiren Historias del Paraíso. Eta, bueno, niri esan doztie, aurkezpen bat edo egeko eta gainez dezain Bertoko nono, rez, eta niz da, bueno, Bertoko ez dakit ez, emeste morra kanpo egon doztien igual bastante desubik haute sentitzen eta Bertoko igual, ondino Bertoko izeten asinaz, bainez. Eta, bueno, eta horre, gartzelan nazen bitartien, momentu batzutan iruditu izan jate, gartzela jarri izen dela kanpokuekiko kontrapunto moduen, eta erakusteko bezala ez, gartzelan ez dauena libre dauela, ez? Eta nik igual zalantza sortzen jate ia benetan kanpuen libre gauzen, ez? Eta hori baje horregaz, behin toko honean frantses filosofo baten aipu bat, ez? Eta esaten dau, ez da harritzekoa espetxeek lantegi, eskola, kaserna eta ospitaleen antza izatea. Horiek denak espetxak bezalakoak baitira, ez? Eta nik uste dut, igual, Xabiren liburuen zier, ez, gartzela global horren zantzuek topau aldiezela, ez? Eta topetan diez nun, gartzela bat noiz ikusten da benetan gartzela bere perimetruen, ez? Osa, horman, ez? Eta nik uste dut horre, Xabiren liburuen, agertzen dizen nahi bat personaje dauzela hor perimetro horretan dantzan, ez? Eta, bueno, igual komentau 12 euro balizo dauzela, eta hor dozela salgai. Igual paso motzete Xabir, igual zer irakurtzeko dugu. Bueno, pues buenas tardes. Me disculpo porque no hablo euskera, por lo tanto no he entendido mucho al compañero, pero me ha explicado antes lo que iba a decir. Bueno, soy Xavi Sarriá, vengo de Valencia y, como he explicado, canto en el grupo Brimpass. Y bueno, la verdad es que saqué hace ahora 3 años el libro Historias del Paradís en catalán, y ahora lo he traducido a Chalaparta al castellano. Y bueno, estoy muy contento de que Chalaparta hiciera el paso de traducirlo y poder romper las fronteras, las barreras de nuestras culturas minorizadas y ir un poco más allá, intentar explicar las historias más allá. Yo la verdad es que empecé con esto de crear, haciendo canciones con el grupo. Empezamos a tocar cuando éramos unos críos, teníamos 16 años, tocamos juntos, en el instituto nos conocimos, hicimos el grupo y tal, pero a mí me gustaba ya escribir. Lo que pasa es que creo que la gente de nuestras generaciones nos da más palo ir del rollo escritores que de cantantes, ¿no? Mola más el rollo de la guitarra, tal. Y no tenía vergüenza de hacer canciones, en cambio me daba vergüenza explicar lo que escribía, ¿no? Y así han pasado los años y años hasta que me atreví a hacer el libro. Y nada, el libro la verdad es que bebe mucho del grupo, porque de hecho estamos siempre de gira, viajando aquí y allá, y un poco lo que empecé a tratar en el libro eran historias que íbamos viendo mientras viajábamos. Como ha explicado, el libro son 22 historias cortas que pasan alrededor del planeta, pasan todas simultáneas, es como un mosaico de vidas, de sensaciones, de personas. Y bueno, la verdad es que para mí ha sido una suerte pues estar con el grupo y haber viajado mucho. Hemos estado por toda Europa, hemos estado por el norte de África, Sudamérica, hemos estado en Japón. Y bueno, lo más interesante es haber estado en escenarios, en países donde pasaban algunas de las historias que estaba escribiendo, ¿no? De hecho, empecé a escribir las historias en la furgoneta, allí, lo cual hizo que mis compañeros del grupo me vieran como más friki aún, ¿no? Dijo, este tío se ha hecho intelectual, abandonó el rock and roll. Pero bueno, aparte de eso, el estar escribiendo, como te digo, viajando, pues me dio la oportunidad de vivir cosas muy bestias que he intentado reflejar, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvimos por la Europa del Este, estuvimos en Bosnia, en Serbia, Croacia, en países que estuvieron en guerra hace unos cuantos años, que nosotros lo habíamos visto siempre en la televisión, y de repente cruzar la pantalla y encontrarte en el
paisaje de la guerra, ¿no? En el frente de la batalla, con las casas bombardeadas, con los paisajes desolados, todas las cruces de los cementerios, pues es muy bestia, ¿no? Pero sobre todo encontrar a gente como tú, porque una cosa que me mola del grupo es que siempre, allá donde vamos, encontramos gente implicada en el territorio. Aunque estemos muy pocos días, siempre hay gente que te explica la historia, aquí lo que ha pasado, la situación, el contexto, ¿no? Y encontrarte gente como tú, que le gusta la música que a ti, bueno, es la gente que monta los conciertos, ¿no? Y un poco que está culturalmente muy conectada a ti, pues que te explique historias de cada sitio muy bestias, pues te hace reaccionar, ¿no? En concreto en Bosnia estuvimos con 2 chavales que no, bueno, toda la gira estuvimos con ellos, íbamos preguntándoles y no explicaban mucho, ¿no? Hasta que un día empezaron a explicar historias de la guerra y claro, de repente te quedas como helado, ¿no? Porque una cosa es ver la noticia en la televisión y la otra es que alguien como ti te explique pues, que sus colegas estuvieron en las milicias, en las montañas, que tuvieron una emboscada, que, bueno, al final que aparecieron sus cabezas en una estaca y claro, de repente dices, hostia, esto no es una broma, ¿no? Esto es realidad, ¿no? Le pasa a gente como nosotros, ¿no? Y bueno, un poco a raíz de esas experiencias me di cuenta que no iba a hablar sobre los conflictos que pasan alrededor del mundo, como puede ser aquí o en cualquier otro país, sino sobre todo de las personas que lo viven, ¿no? De cómo vive una persona como nosotros un conflicto, ya sea aquí, ya sea en un país de África o en un país de Sudamérica, ¿no? Y bueno, intentar retratar estos sentimientos que todos sentimos y que nos hacen reaccionar de una manera delante de una situación, ¿no? Por eso realicé el libro en los capítulos son todos nombres de sentimientos como aburrimiento, ilusión, esperanza, pero también lágrimas, ambición, etcétera, etcétera, que forman este mosaico de nuestro mundo actual, ¿no? Que es como una pequeña prisión, pero es una prisión llena de sentimientos, de personas, de vida, ¿no? Y eso es lo que me interesaba, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvimos también con el grupo, estuvimos tocando en Venezuela, viajamos a Caracas, yo nunca había estado ahí, y la verdad es que flipé, ¿no? Aterrizas allí en otro continente, una ciudad llena de favelas como es Caracas, todas las montañas llenas de casas de chapa, de madera, y ves toda esa selva, ¿no? de colores también, de vidas y de crueldad, ¿no? que sobrevive allí, ¿no? Estuvimos en concreto en un barrio que se llama el 23 de enero. El 23 de enero en Caracas, que es un barrio de los más combativos, un barrio muy bestia, tipo Belfast, todo lleno de edificios ocupados desde los años 60. Y la gente de allí pues, nos explicó cómo habían ocupado una comisaría en el barrio, habían tirado a la policía, habían hecho un centro social para la gente de la tercera edad, para los jóvenes. Bueno, una cosa que te lo vendían como súper radical desde fuera y vas allí y ves, claro, cómo puede sobrevivir la gente sin nada y cómo se ocupan ellos de autoorganizarse para tener cosas que aquí son normales o comunes, ¿no? Pues claro, de todas esas historias, de esa historia también hay una historia basada en el libro, basada en ese relato, como el de Bosnia, como muchas otras historias que hemos vivido, ¿no? Personalmente. También hay historias que no hemos vivido, que las ves, que son noticias, como por ejemplo hay una que pasa en un instituto donde hay un chaval que entra disparando y bueno, hay una matanza en el instituto, que es una noticia muy frecuente, pero la novedad es que cuando yo estaba escribiendo el libro, esa misma historia pasó, pero pasó en Finlandia, ¿no? Y a mí me interesó hablar de eso, porque de repente tú siempre lo asocias con Estados Unidos y que pasara eso en un país que siempre nos venden desde aquí, ¿no? Que los escandinavos, eso sí que viven bien y tal, y eso está todo perfecto, el paradigma de las libertades, ¿no? Que haya chavales que en un país así, en el supuesto paraíso, ¿no? Entre un instituto asaltando y disparando y matando a la gente, pues me hizo intentar ponerme en la mente de ese personaje, ¿no? Así también hay otra historia que pasa en Palestina. Nosotros estuvimos en Palestina también tocando, pero la historia la escribí antes, aunque la Palestina, bueno, es también increíble
de todo lo que se veía allí. Intenté escribir la historia de un suicida, meterme en la mente e intentar analizar por qué está la gente dispuesta a actuar así. Pero bueno, siempre también desde distintos ángulos, ¿no? Desde los ángulos de los cuales siempre estamos acostumbrados a escuchar en las noticias, ¿no? Siempre hay puntos de mira que se escapan, ¿no? Y que no se intentan nunca analizar, pero que nos aportan también pistas, ¿no? De por qué pasa eso, ¿no? Y bueno, así van transcurriendo todas las historias, va saltando de país en país. Todas las historias más realistas, más crudas también se entrelazan con otras más surrealistas y de repente estás en un disturbio en un suburbio de París y saltas en otra historia y eres un mosquito que va por la selva y tal. Y el mosquito se encuentra en un campamento de las FARC, el tío se queda todo rayado ahí, intenta reaccionar, no entiende nada, pero bueno, va saltando desde la fantasía a la realidad más cruda, ¿no? También porque me interesaba tampoco caer en el rollo fácil de que mal está todo, que dura la vida, ¿no? También darle un punto de humor, ¿no? Y así van saltando todas las historias. Hay historias que también pasan, que están entrelazadas, que se van mezclando entre sí, como la película esta Babel, no sé si os suena, que son diferentes historias que se van mezclando. Hay por ejemplo una historia que pasa en Japón, una adolescente japonesa. Es la historia de una chica que intenta ser alguien, ¿no? Y que no lo consigue y se va quedando encerrada cada vez más en su mundo. Está basada en un problema social que hay en Japón, que cada vez más en las sociedades del primer mundo, que es los hakikimoris, que son chavales de 15 años, adolescentes, que por la presión social cada vez se encierran más en su habitación y acaban los tíos ahí